Bueno, Dios les bendiga. Un saludo especial para todos los estudiantes de Mensajero Fiel. Bienvenidos al curso Introducción a la Biblia o la Biblia, como lo hemos titulado en la publicidad. Ya veo que por aquí está Edwin, María del Carmen, Andrea, Darwin, Héctor Villa. Por aquí dice consultoría familiar. Bueno, este es el que manejo directamente yo. Bueno, y pues es un gusto saludarlos. Espero que nos podamos entender muy bien. La idea es que podamos, primero, como lo estaba diciendo en el grupo, tener un saludo. Es lo primero. No ir pues a extendernos mucho en otras cosas, sino dedicarnos a lo del estudio de la Biblia. Entonces vamos a tener un saludo, que es lo que estoy haciendo en este momento. Luego haremos una oración. Luego haré una exposición sobre el tema la Biblia judeocristiana. Ese va a ser el tema de hoy. Luego haremos comentarios o reacciones de los estudiantes. Y por último haremos aclaraciones sobre la dinámica del diplomado. Será lo último que haremos hoy. Y lo que no podamos hablar aquí, entonces les invito para que no lo vayan a hacer de manera personal a mi WhatsApp, sino que lo hagan, lo que tenga que ver con el curso, lo hagan directamente al grupo, porque es posible que la pregunta que usted haga también la necesite otro del grupo. Entonces, es una manera colaborativa de apoyarnos y de salir adelante. Como en algunas de sus casas se genera ruido por niños, por el televisor, bueno, otras cosas más, les pedimos el favor que a la parte de abajo donde está el micrófono, ustedes lo mantengan bloqueado. Y cuando ya vamos a entrar a hacer las preguntas o la participación, entonces lo abramos. Otra manera también de participar es por el chat. El chat también nos permite participar y comentar. Entonces, vamos entonces a iniciar. Yo veo por allí al pastor, Edwin. Bienvenido, ministro. Esperamos que usted también sea de mucha bendición para este curso. Y le vamos a pedir el favor a usted que abra el micrófono y inicie una oración a favor de todo este equipo de trabajo que vamos a tener aquí. Amén, amén. Mi pastor, Dios lo bendiga. Amén, hermano. Un saludo muy especial para usted y para todos los compañeros de curso. Vamos a orar que Dios nos dé la capacidad, la humildad para aprender y bueno, nos ilumine para recibir esta buena enseñanza. Señor Jesús, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das de compartir este momento de estudio con nuestro pastor Darío y todos los demás compañeros. Te suplicamos que nos bendigas en este momento, abras nuestra mente, nos des capacidad de entendimiento. Tú eres el gran maestro entre nosotros. Danos humildad y ayúdanos, Señor, a recibir esta enseñanza para poder ser mejores en el trabajo espiritual que estamos desarrollando. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano pastor y amable. A todos, bienvenidos. Y entonces vamos a dar inicio a esta preciosa clase. Les recordamos de una vez que ustedes pueden volver a ver esta clase en una cuenta que les voy a compartir por YouTube. Allí van a estar todos los videos de esta clase para que si los quieren volver a repetir y mirar. Si en algún momento dado no pueden asistir a una clase, entonces van a poder verla
en diferido por YouTube. Bueno, el título que le hemos dado a esta primera clase es La Biblia Judeocristiana. Vamos a estar 4 semanas estudiando este curso y todos los viernes nos vamos a encontrar a las 8 de la noche aquí para ver un título diferente de esta materia. Entonces vamos a tener por acá, yo quiero preguntar si ustedes están viendo la pantalla, lo que estoy compartiendo. Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Entonces, introducción a la Biblia. La Biblia dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Cuando asumimos la Biblia, podemos asumirla de 2 maneras. Cuando hablamos de estudiarla, podemos estudiarla como libro, y cuando decimos que la estudiamos como libro, la estudiamos entonces como cualquier otro libro, como literatura. Es decir, que podemos mirar sus estructuras, podemos mirar sus géneros literarios y todo lo demás que esté allí. Y desde allí no se mira tanto como libro sagrado, sino simplemente como literatura, cómo está compuesta y cómo fue que la escribieron. También se puede entonces asumir como libro sagrado, como revelación de Dios, y creo que es la parte que le vamos a hacer más fuerza sin dejar de un lado que también tenemos que mirarla como libro, como se mira 100 años de soledad o como se mira El Quijote de la Mancha u otros libros más de importancia para nosotros. Le hemos colocado a esta primera lección la Biblia judeocristiana porque nos vamos a referir tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento y a la influencia que han tenido desde la parte humana tanto los judíos como los cristianos. Teniendo en cuenta el texto que está en pantalla, examinadlo todo y retenerlo bueno, entonces estamos llamados a examinar toda la palabra, pero no solo la palabra, sino también todo lo que subyace alrededor de ella. Me refiero a los comentarios y a todo lo que se dice en cuanto a la Biblia, ya sea que nos guste o no nos guste, pues la Biblia ella misma nos invita a que lo examinemos todo, pero que siempre seamos inteligentes en retener lo bueno. Esta primera lección está dedicada entonces a entender la manera como nos vino la Biblia. También las diferentes circunstancias que se manifiestan en el proceso de la transmisión de la revelación divina al pueblo de Israel y también su correspondiente conservación. Es decir, que estamos hablando de varias cosas que tenemos que tener en cuenta en esta lección. Se han dado circunstancias de tiempo, de espacio, geografías, culturas que han influido en el proceso de la transmisión de lo que Dios quiso decir, o como lo llamamos, lo vamos a llamar de aquí en adelante, la revelación de Dios. Entendamos por revelación el propósito de Dios o lo que Él ha querido dar a conocer de Él mismo, de la historia y de la misma eternidad y de los elementos del universo y todo ello, porque Dios ha dado a conocer mucho de esta parte. También tenemos entonces que mirar cómo se conservaron los textos, porque hasta hoy hay textos que llevan más de 3.000 años de escritos y todavía subyacen y están aquí, al lado nuestro. La otra cosa es en qué grado de conservación los tenemos hoy nosotros, entendiendo que esas circunstancias también tienen que ver con el idioma, la Biblia ha pasado al menos a nosotros del hebreo y del griego al español.
en una forma pues más rápida, pero también pudo haber pasado al latín y de ahí haberse transmitido también a nosotros. Entonces, es muy importante que nada de esto ignoremos a la hora de estudiar la palabra de Dios. Por eso, pues debemos profundizar un poco, o al menos tocar, no creo que alcancemos a profundizar, pero sí al menos a tocar un poco sobre el asunto que nos ocupa de esto. También vamos a ver un poco, a meternos un poco en el asunto de la composición del canon y la inspiración divina. ¿Cómo se dio origen a la Biblia? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. Vamos a decir entonces varias cosas. Aquí iríamos. ¿Cómo se dio origen a la Biblia? Lo primero es que Dios interviene y se revela a los seres humanos. Esto para un estudiante de la Biblia es fundamental, porque hoy más que nunca necesitamos tener claro que la Biblia es revelación de Dios y que la Biblia la escriben hombres, pero la escriben porque Dios interviene. Casi que podemos decir que la Biblia es el libro de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que toma la iniciativa de mostrarse y revelarse a los hombres. Eso quiere decir entonces que la revelación en sí tiene una intención, la intención de vinculación entre lo humano y lo divino. Ya desde allí estamos comenzando a ver cómo Dios sí quiere ver mucho con ese hombre que ha creado y que en la Biblia la vamos a ver todo el tiempo, un hombre pecador, un hombre débil, un hombre rebelde, un hombre que tiende a toda hora a irse de los brazos de Dios, pero que Dios en su misericordia parece que lo persigue, lo cruza en el camino y le extiende su amor y su salvación. Entonces Dios interviene y se revela a los seres humanos. Eso es, por ejemplo, lo que encontramos en Génesis 12:1, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Es él. También habla de que Dios le habló a Adán y a Noé, y siempre la iniciativa la está tomando Dios. En el caso de Adán, a él se le instruyó cómo hacer las cosas bien. Cuando falló, también apareció Dios para hablar con él. Es decir, que sin Dios la Biblia no tiene ningún sentido. El que le da sentido a la Biblia es directamente Dios. Otro asunto que responde a la pregunta ¿cómo se originó la Biblia? Es que la revelación de Dios se da por medio de hechos. Esto también es muy importante a la hora de introducirnos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido abordados demasiado por las filosofías griegas, Aristóteles, Platón, Sócrates y todos esos que de ahí en adelante se comienzan a dar, y ellos, especialmente los griegos, pues van a ser muy buenos en teorizar. Ellos reflexionan sobre la vida, sobre los asuntos y llegan a conclusiones. Muchas de esas conclusiones y premisas son verdad, otras tal vez no. En el caso de la Biblia y en el caso de la revelación de Dios, esta no se da por teorización, no, esta se da por relación. Es decir, que Dios actúa en hechos. Dios nos revela de una manera diferente, no en teoría su ser, sino en experiencia. Dios nos revela en hechos el asunto. ¿Eso qué quiere decir? Que Él se da a conocer por medio de sus hechos. Hizo la creación, creó al ser humano. Eso lo pueden decir que no es así, que bueno, todo lo que ya se diga, pero es lo que la Biblia nos va a decir. Dios no es hombre simplemente de palabras, su palabra son hechos. Él no habla por hablar. Cuando Él bendice es palabra. Cuando Él extiende la historia es palabra.
pero su palabra siempre se ve reflejada en los hechos. Así que Dios se da a conocer por medio de sus obras. Obras que son, como ya sabemos, maravillosas. Y esas obras son las que van a provocar fe en las personas que son interpeladas o afectadas por esos hechos. En el caso de Abraham, en la medida en que el Señor le va mostrando su gracia, pues él obviamente va a ir creciendo en esa fe. Dice que era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Es decir, que salió y sale por fe. El segundo paso para que haya Biblia lo da el ser humano al asumir los hechos de Dios en fe y en obediencia. Dios extiende su gracia, su amor, su misericordia, y el hombre que pone su fe y su acción. Abraham salió, ¿por qué? Porque le creyó a Dios. Lo otro es que ese origen de la Biblia también está influido por la experiencia del encuentro que se vuelve ley. Es decir, que cuando hay encuentros con Dios, esos encuentros se santifican, se consagran y se vuelven puntos que se van a generar en tradiciones, en cultos. Cuando Jacob se encuentra con el Señor, capítulo Génesis 28:10, cuando él se encuentra con el Señor, después al otro día que se levanta, dice, ciertamente Dios estaba en este lugar. Y entonces comienza a hablar de que le va a construir casa a Dios. Y eso se va a convertir en algo tradicional en Israel y se va a volver algo fuerte en la vida de Israel. Y ellos lo van a recordar siempre como una experiencia fundante, que funda el momento del templo y de la casa de Dios. Así que la experiencia del encuentro entre el hombre y Dios se va a convertir en ley, en sagrado o en algo para seguir. Todas las directrices divinas entonces toman forma de instrucción. Eso es lo que va a pasar, de dirección. Por tanto, se valida en los resultados de la obediencia o desobediencia que las instrucciones de Dios van a ayudar al ser humano en la conservación de la vida. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que si desobedezco, perturbo la vida. Si obedezco, la conservo. Por eso la obediencia no es simplemente el hacer por el hacer, sino que la obediencia parte de la fe, de que lo que Dios dice, pues obviamente conserva la vida. Y por eso es que se vuelve ley, porque si la instrucción que Dios da conserva la vida, pues ha de tenerse en cuenta para su debida observación. Esa es la parte pues que debemos tener en cuenta allí. Hay un texto que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Se será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿qué va a entender Israel? Israel, al escribir salmos como estos, donde alaban la palabra y alaban al hombre que teme a Dios, que se conserva en lo que Dios dice, allí en esa instrucción. Entonces Israel va a entender que es en la instrucción de Dios donde está la vida y está la sabiduría para el ser humano. Por eso no es instrucción simplemente vacía, no, es instrucción pedagógica que lleva a la vida y a la conservación. Otro asunto que podemos decir es que ese origen de la Biblia se da en los aciertos y desaciertos del pueblo frente a esa instrucción. Entendamos ley como instrucción, como palabra de Dios, como venida de Dios, como revelación de Dios, que habla
y que invita a obedecer. Pero el pueblo no siempre es obediente. Hay unos aciertos y hay unos desaciertos. Y esos aciertos y desaciertos se narran de diferentes maneras, con historias. Desde el mismo momento de los patriarcas hasta hoy, hasta el Éxodo, pasando por los jueces, la monarquía, los profetas, que son los que denuncian el pecado del pueblo, la caída de los reinos de Israel, los cautiverios, los nuevos éxodos que se dan, todo está narrado y tiene como centro las instrucciones de Dios y la respuesta, ya sea positiva y negativa del pueblo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que la Biblia se genera a partir y se va escribiendo a partir de los mismos aciertos y desaciertos de la obediencia y desobediencia. Ellos desobedecen, los jueces, el libro de los jueces es bueno para hablarnos de ese asunto, porque ellos temían al Señor y Él estaba con ellos, pecaban y entonces venía el enemigo y los acababa, se arrepentían y Dios volvía, les extendía su misericordia, los salvaba, los establecía. Y cuando ya estaban bien, volvían y hacían. Era como una dinámica viciosa de pecado y también de intervención divina. Pero en ese proceso es que se da la palabra. Por eso uno a veces lee hasta historias bien bochornosas en la palabra, por ejemplo, como que las hijas de Lot se acuestan con el papá, de que Abraham se acuesta con la sierva, de que David termina haciendo todo ese pecado, pues que ya todos sabemos, de adulterio. Entonces alguien pudiera decir, pero es que la Biblia es una narración de puros hechos malos, y casi que uno pudiera decir que sí, porque es en esa oscuridad, en ese caos, donde interviene Dios para dar salvación y vida eterna a los seres humanos. Así que, ¿qué ocurrió realmente con la revelación? Pues ocurre lo siguiente. Les voy a leer un texto de Segundo de Reyes 17, 14 al 19, si ustedes tienen Biblia allí, para que lo busquen, que dice: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres. Escuchen pues ya los hijos, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en paz de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová. Note usted cómo se dice una y otra vez que el error está en dejar la instrucción. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron a adivinación y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándolo a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Aquí hay un fragmento de Segundo de Reyes 17, 14 al 19, que habla de la caída de Samaria, y no queda sino Judá, pero aún Judá ni siquiera entendió, sino que también fue por el miedo. Entonces, mire cómo todo esto que ellos hacen es lo que se va narrando y al mismo tiempo se va convirtiendo en Biblia, se va convirtiendo en palabra de Dios, los mismos hechos negativos. Pablo luego va a decir que estas cosas se escribieron como ejemplo y están allí para enseñarnos a nosotros. Entonces, esto también, los mismos pecados,
ayudan para que se dé origen a la palabra de Dios. Otra circunstancia que es importante, Dios nuevamente interviene y se reiteran las respuestas de la misericordia de Dios y también la respuesta de fe de parte pues del pueblo, ¿no? Y algo así. Entonces tenemos acá la otra parte, este otro punto que es que Dios nuevamente interviene y se reitera la respuesta de fe. ¿Dios interviene cuándo? Bueno, pues en toda esa experiencia de pecado, Dios vuelve y extiende su misericordia y el pueblo vuelve a creer. En medio de toda su ruina, en medio de todas sus situaciones, vuelve a creer. Entonces es un círculo de pecado y gracia de Dios para el ser humano. Salvación, hechos que intervienen de parte de Dios. ¿Qué hacen el pueblo? Como que va aumentando su conocimiento y va entendiendo en parte la dinámica de lo que Dios realmente quiere. Por eso la Biblia también se va a escribir reflexionando el pasado. O sea, que un hecho que ya pasó, ellos lo vuelven a reflexionar y a partir de allí comienzan a sacar lecciones de vida para ellos. Así que se toman las experiencias del pasado de Dios con los creyentes y se apropian de muchos de esos principios. Dicen, es que esto era así, ahora entendemos esto, por eso fue que pasó aquello. Y eso lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Ellos se vuelven a Dios. Dios hace maravillas entre ellos. Ellos vuelven a ampliaciones de lo ya experimentado y escrito. Es decir, que hacen que la vida gire en torno a las tradiciones que se van dando poco a poco en la palabra de Dios, en lo que ya ellos tienen. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta, como aterrizando un poco lo que he hecho hasta aquí. Esto es para decirles que la Biblia no fue escrita así como por que se sentó un hombre y se puso a escribirla toda y escribió el libro de Deuteronomio y otro escribió el libro de Josué, como hemos querido nosotros que sea, o como hemos creído que fue. No, realmente la Biblia es un proceso total de relaciones del pueblo con Dios, en reflexiones, en intervenciones y en todo esto que hemos dicho hasta el momento. Y casi que hasta aquí tenemos que puntualizar algo y decir que la Biblia no es escrita por ciertos personajes, sino que es prácticamente escrita por todo un pueblo, por toda una iglesia que interviene, porque eso mismo va a pasar en el Nuevo Testamento. Eso es lo mismo. Así que estas reflexiones sobre el actuar y el comportamiento del pueblo son ampliaciones de lo ya experimentado y escrito. El pueblo hace nuevas confesiones de fe que se ponen por escrito en distintos géneros literarios, leyes, historias, dichos sapienciales, himnos, profecías y literatura apocalíptica, que es lo último que aparece siempre en los dos testamentos. Entonces, mire todo lo que pasa. Ahí ellos incluso inventan géneros. Dios les da esa capacidad de tener, de crear géneros literarios. Entonces, ahí tenemos esa manera como Dios va interviniendo. Vamos a mirar por aquí otro texto. Si ustedes tienen allí la Biblia, por favor, Nehemías 1, 5 al 11. Nos va a mostrar cómo fue que se dio cómo se daban esas reflexiones. Y dije, te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos,
esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dele gracia delante de aquel varón. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de un asunto que tiene que ver con Nehemías después de la cautividad babilónica. Ya están nuevamente volviendo, pero se están dando cuenta que necesitan reconocer que con Dios no se teoriza, que con Dios no se hacen simplemente rituales. De eso sí que hay denuncias, de un pueblo que se equivoca creyendo que a Dios se contenta con un becerro, con un diezmo o con un aceite, cuando realmente lo que Dios quiere con el hombre es relación sincera, relación de amor, relación de fe, relaciones que den lugar a la, pues a la, muy bien, disculpen ahí la interrupción. Ahí tenemos entonces cómo se dio origen a la Biblia. En síntesis, pudiéramos decir varias cosas. Que hay Biblia porque Dios así lo quiso. Dios se ha dado a conocer. Ahí parte todo. Luego, Dios responde a necesidades de la vida. Allí es donde los humanos lo conocen. Dios no quiere que aprendamos, por eso hoy para nosotros es muy importante este tema. ¿Por qué? Porque uno puede aprender toda la Biblia de memoria y creer que porque la lee, porque hay gente que cree que por el simple hecho de leer la Biblia, pues ya se va a santificar. Y la verdad es que tiene un poder especial. Pero por mucha Biblia que sepamos, tenemos que tener en cuenta que lo importante es la vinculación con este Dios. O sea, hasta hoy eso funciona así. Es en la medida en la que yo tomo la palabra en serio, me paro en esa palabra con firmeza, con fe, y me muevo allí. Es que comienza a haber un resultado, porque Dios responde a las necesidades de la vida, y es en esas necesidades donde Dios lo conocemos. Lo que nos dice este texto es, y también aquí que quisiera decirles que es muy importante que tengamos en cuenta que si Dios responde a las necesidades de la vida, entonces los hombres de Dios y las mujeres de Dios entramos en necesidades, entramos en circunstancias difíciles, porque a veces quisiéramos, como hijos de Dios, ser los superpoderosos, donde no nos pase nada. Y cada que nos pasan cosas aterradoras, nosotros somos más aterrados nosotros, porque decimos, ¿y por qué le pasa esto a los hijos de Dios? Pues simplemente porque Dios se revela en las necesidades. Y la vida es circunstancial, se mueve de un lado a otro, pero en medio de ella Dios está para favorecernos. Entonces, en esa dinámica se da la Biblia. Lo otro es, sintetizando lo que hemos dicho hasta aquí,
es que lo que Dios dice se vuelve ley universal. Eso hasta hoy es así. Su palabra tiene la intención de conservar la vida. Eso es muy importante aclararlo, ¿sí? Siempre su palabra, cuando dice no matarás, no está haciendo una prohibición, sino cuidando la vida. No codiciarás la mujer de tu prójimo, está cuidando la familia. No adorarás a dioses falsos, está cuidando la verdadera adoración. Es decir, que las instrucciones de Dios son, siempre son conservación de la vida. Por eso hay que amar esa palabra y tener en cuenta el Salmo 1, que Israel ya ha testificado sobre ello. Y otra síntesis que podemos hacer es que el pueblo va conociendo por medio de sus yerros la voluntad de Dios. Eso es increíble. Y sobre todo el amor, la misericordia, la bondad. Cómo Dios se extiende hacia los pecadores. Cómo puede tocar al leproso. Ese es Dios y esa es la palabra que vamos teniendo. Muy bien. Ahí entonces, viendo nuestro primer punto, sobre cómo se dio la Biblia. Ya ustedes podrán leer esto más despacio sobre este asunto e ir haciendo conclusiones. Muy bien. Ahora entremos a otro tema importante dentro de la introducción a la Biblia, de leer la palabra, y es cómo se conservó lo revelado. Primera a Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ojo lo que... El pastor. Cosas, ¿quién tiene el micrófono abierto para que por favor lo cierre abajo? Miren los micrófonos, si no tiene la crucecita es porque lo tiene abierto. Para que lo cierre. Creo que la hermana Adriana, si nos colabora por favor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. El Antiguo Testamento no ha perdido vigencia, es lo que ese texto nos dice. Y no podemos hablar de palabra de Dios de un solo testamento, porque hoy encontramos gente que en cuanto a algunos temas, por ejemplo el tema del diezmo, ellos dicen, es que eso es del Antiguo Testamento. En cuanto a ciertas conservaciones, por ejemplo, en cuanto al cuidar, por ejemplo, el reposar un día, que no necesariamente tiene que ser el sábado, pero sí descansar un día. La gente dice, no, ya no funciona porque es del Antiguo Testamento, cuando todas esas instrucciones vinieron para la vida. Hoy los cristianos comemos cerdo a lo loco porque dicen, no, es que eso ya pasó. No ha pasado. El cerdo sigue afectando la vida del ser humano. El no descansar sigue generando trombosis y otras cosas más. ¿Por qué? Porque estas cosas, dice Pablo, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Es decir, que toda esa palabra vuelve y se repite en la vida de nosotros y en la historia hoy de nosotros con Dios. Muy bien. ¿Cómo se conserva lo revelado? Bueno, ya sabemos que en toda esa historia de encuentros con Dios, el pueblo escribió sus experiencias con la deidad. Es decir, dijo, bueno, aquí me pasó esto con Dios, allá me pasó lo otro, aquí me reprendió, aquí me sanó, aquí me abrió este mar, aquí me dio camino donde no había camino. Es decir, esos escritos se consideran sagrados para el pueblo. Todas esas historias, fragmentos pequeños que comienzan a escribirse o que por mucho tiempo se conservaron en la mente, ¿sí? Porque ellos eran muy buenos para ello. Y los encargados de conservar esos textos fueron especialmente el reino de Judá. Tenemos que entender que en Israel se dan dos reinos a partir de la muerte de Salomón. El reino del norte, que se va a llamar el reino de Israel, y el reino de Judá, que se va a llamar el reino de David, que es Jerusalén como capital, y el reino del norte, Samaria. Son dos reinos distintos que tiene las 12 tribus de Israel. Al norte gobiernan 10 tribus y al sur gobiernan 2.
¿sí? Al sur gobierna Judá y Benjamín, y arriba el restante de tribus. Roboán queda, el hijo de Salomón, queda, eso es en el año 931 antes de Cristo. Ahí se da ese asunto de la división del reino. En los tiempos de Saúl, David y Salomón, el reino mantuvo unido con las 12 tribus, pero ya con el tiempo de Roboán, todo se cambia. Y queda un rey nuevo que es Jeroboam, con las 10 tribus de Israel. Y abajo, una lámpara que no se va a apagar, que es la de David, con la tribu de Judá y la media tribu de Benjamín, el hijo, o la tribu de Benjamín. Bueno, tengamos esto en cuenta. Los encargados de conservar los textos fueron los de Judá. Pues el reino del norte, como también se llama, Israel, ya había desaparecido. ¿Qué les ayudó para conservar esos textos, esos fragmentos que se venían, que se conservaban los sacerdotes sobre todo? Su fe monoteísta, es decir, esa creencia en un solo Dios, la conservación de sus tradiciones sagradas, como todo eso que tenía que ver con la circuncisión, con la ley, también se vuelve tradición para ellos, el sábado, el templo, todas esas cosas, prescripciones, los alimentos, lo que se come, lo que no se come, todo eso les ayudó a conservarse en tierra extraña. Cuando no tuvieron tierra, les ayudó la palabra y las tradiciones que tenían. Su regreso modesto de la cautividad, porque entonces cuando vuelven, pero muy pequeñitos, también les ayuda. La construcción somera de su templo, no hicieron un gran templo, sino algo pequeño, les permitió ser una comunidad orientada al único Dios. Ya se les acabó toda esa asunto que tenían sobre dioses falsos. Entendieron que el único Dios era Jehová, y casi que es en la cautividad babilónica donde ellos llegan a entender que Dios es realmente uno y que no hay nada más. O sea, desde aquí también tenemos que aprender nosotros que todo lo que este pueblo sufrió para entender y conocer al Señor como el único Dios verdadero, porque no simplemente era porque les predicaban que Jehová era uno y ellos lo repetían. Ellos tenían que experimentarlo y vivirlo en su propia vida. Entonces, aquí está. Ellos entonces llegaron a reconocer los escritos como asuntos sagrados y comenzaron a recopilar todos los libros de historia sagrada, y eso de los sagrados se debe a la intervención divina. O sea, los van a llamar sagrados, ¿por qué? Porque van a decir, aquí intervino Dios. Es muy seguro que se hizo con buena fuerza cuando los dos reinos existían juntos. Allí se fue conservando mucho de esos textos. Los primeros materiales recolectados pertenecen a la historia reciente de Israel. Eso quiere decir que estamos hablando, la historia reciente de Israel empezaría con Josué. Se cree que los primeros textos recolectados tienen que ver más con esa historia. Josué, Segundo de Reyes. Este bloque es llamado por la época de la conquista. Incluye los libros de Josué y es llamado por algunos expertos como la historia deuteronomista, que se cree fue ampliada y adecuada con reflexión de la caída del reino del norte. ¿Eso qué quiere decir? Que cómo se dio origen a Josué, a Jueces, muchas de sus historias, a Samuel y a Reyes, cuando cayó Samaria. Cuando cae Samaria, eso es un totazo muy fuerte para ellos, porque ellos dicen, bueno, ¿y qué pasó con Jehová? Luego él no nos había dado promesas de permanecer fieles, pero ellos se dieron cuenta que las promesas no eran una teoría, sino que tenían que ser una respuesta de amor a lo que Dios
los había invitado a hacer. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de ir mirando la palabra de Dios. Entonces tenemos aquí que lo revelado se conserva porque reconocían que los escritos eran sagrados. El reino del sur se encargó de mantener la revelación de los escritos, su fe monoteísta y rituales en tierra extraña fue lo que les ayudó. Allá conservaron el sábado, acuérdense de Daniel, que lo muestran orando hacia el templo. En el cautiverio babilónico tomó fuerza todas las tradiciones, se les brotó todo lo que habían. En medio de todo eso, la palabra de Dios comenzó a surgir. Razón tuvo Jesús en decirle a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque eso de irse era, si yo me voy, comienza a brotar todo lo que dije en ustedes, y eso es lo que va a hacer que perdure. Los primeros materiales pertenecen a la historia reciente de Israel, ya dijimos que era la historia de Josué, y la antigua es lo que va a tener que ver entonces con Abraham, y especialmente la primigenia, o prehistoria, que va a ser lo de Adán hasta Abraham. Y la literatura sapiencial es lo último en aparecer. Es decir, que los sabios en Israel son los últimos que aparecen. Primero aparece el legislador, luego aparecen los profetas y por último van a aparecer los sabios. No olviden ese orden. Legislador, el que hace las leyes. Bueno, tendríamos que hablar de los patriarcas, ¿no? Aparecen los que dan origen al pueblo, luego aparecen las leyes en el pueblo, luego aparecen los que denuncian que el pueblo no está cumpliendo, que son los profetas, y por último aparecen los sabios. De tanto generar la vida, Dios logró hacer gente sabia en Israel. Muy bien. Y otro tema que vamos a tocar aquí es la valoración judía de los libros del Antiguo Testamento. Jesús les dijo a ellos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ketubín. Miremos aquí un poco esta palabra Ketubín. Habla de cómo está ordenado los textos para ellos. Lo primero sería la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Esos serían los primeros 5 libros y así los tienen ellos en este orden. Que también los van a reconocer los samaritanos, la Torá, y que es lo único que ellos reconocen como Biblia. Los de Samaria solo reconocen esta parte. Profetas anteriores. Les llaman profetas anteriores a lo que nosotros llamamos los libros históricos. Todo lo que tiene que ver con Josué, Jueces, lo que tiene que ver con Samuel y Reyes. Todos esos crónicas, todos esos libros los llaman profetas anteriores. Luego están los profetas posteriores. Perdón por acá También son profetas anteriores porque se tiene en cuenta la intervención de profetas como Samuel, aún David, que lo llaman profeta, Natán, Elías y Eliseo. Estos profetas son denominados también como profetas preliterarios, pues no dejaron sus mensajes por escrito. Y tenemos ahí los libros de Josué. Los mensajes de ellos están en los libros de Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. Hablando del anterior, hablando de estos profetas anteriores. Esos son todos los profetas como Samuel, Natán, bueno, y todos los demás que no tienen libros o que no llevan nombres suyos. Y tendríamos los profetas posteriores. Y en esos profetas posteriores, pues tendríamos todo lo que tiene que ver con todos
los escritos, pues, de los profetas fuertes que tenemos en la palabra. Ezequiel. Bueno, el orden de ellos sería la Tanaj, sería Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y los escritos, que también se llaman profetas. Bueno, estos profetas posteriores son todos estos que hemos mencionado aquí: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y los escritos, que también los llaman la ley, los profetas y los escritos, serían Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y primero y segundo de Crónicas. Estos son, pues, las divisiones judías que ellos le dan al texto: ley, profetas y escritos. Le llaman también el Ketubim. Muy bien. Y por último, esto ustedes lo van a detallar un poquito más en la lectura que se les deja. Y por último, la inspiración divina. ¿Quién es el autor de los libros del Antiguo Testamento? Es una pregunta, pues, que es necesario que nos hagamos, ¿no? ¿Quién es? Bueno, he empezado casi diciendo que el autor de los libros del Antiguo Testamento es Dios. Él es el que da inicio a que todo esto se escriba. Por lo tanto, es el autor principal, el que genera que los libros estén en el lugar que están. Y el Antiguo Testamento ha sido leído como escritura fundamental de la vida religiosa. Es decir, que Israel lo lee como texto, ley para él. Y ellos asumen el texto como revelado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando leemos la Biblia. Claro que nosotros no tenemos mucho problema con eso, pero si a alguien le entra la duda, es palabra revelada. Ellos lo reflexionan, lo predican. Es decir, que se asume como palabra revelada por Dios. Si quién es el autor, Dios. El Nuevo Testamento toma como base el Antiguo para fundamentar su fe. Es decir, que eso es bien importante porque eso es muy dinámico. Es como decir que por el Antiguo Testamento haber citado por el Nuevo Testamento haber citado al Antiguo, lo reconoció de autoridad y lo revistió de autoridad. Pero por el Nuevo Testamento estar bañado, porque por toda parte está regado el Antiguo, pues también. Entonces, mire cómo esa dinámica de los dos testamentos, de esas dos literaturas, cristiana y judía, cómo tienen algo bien interesante para autorizarse uno al otro. Entonces, que la Biblia solo es autorizada por la Biblia, nada más. Voy a mirar por aquí una partecita quiero que miremos esta parte, aquí. Bueno, este es el texto que ustedes van a leer. Vamos a mirar aquí un poco sobre la alternancia. Ejemplos de alternancia, ¿sí? Dice que el Nuevo Testamento toma como base de su creencia el Antiguo. Dicho de otra forma, el cristianismo usó todo el Antiguo para comprender su fe. O sea, no hay fe cristiana sin Antiguo Testamento. Porque la manera de fundamentar su fe es diciendo, y esto sucedió para que se cumpliera. Entonces, esto hace muy interesante el proceso porque al tomar el Antiguo Testamento como revelación divina, autoriza la palabra que hablan, pero a su vez reconocen que lo que ha escrito es revelación de Dios.
que era lo que les explicaba ahora. Miremos ejemplos de alternancia. Antiguo Testamento. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Israel, de Isaac y Dios de Jacob. Y el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Mire cómo toman el texto. Se toma el texto de Éxodo para hablar de la resurrección. La escritura es ampliada, incluso reinterpretada, o dicho de otra manera, es eso, interpretada. El Nuevo Testamento dice del Antiguo Testamento, es palabra revelada, y eso es lo que quiere decir. Aquí hay otro. Por tanto, el Señor mismo os dará señales. Aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Ya este texto lo conocemos muy bien. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Entonces se valida a partir del profeta Isaías el nacimiento de Jesús. Entonces mire cómo la fe cristiana está totalmente enganchada de la fe judía, porque en últimas, más que hablar de la fe judía, es hablar del Dios que se revela a los judíos, que es el mismo que se revela a los cristianos, pero lo que se va buscando es el rastro de la palabra de Dios, hablando y guiando la historia. Aquí hay otro texto, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y eso, bueno, aquí tenemos Marcos, creo que aquí lo puse al contrario. Entonces, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Este texto de Marcos que encontramos es de dos profetas, aunque Marcos mire cómo dice, como está escrito en Isaías el profeta. Cuando uno mira el capítulo, entiende que Marcos lo que hizo fue unir dos profetas, pero solo mencionó el mayor. Notamos que está escrito en Isaías el profeta, notamos que la primera frase de la cita no la encontramos en Isaías, sino en Malaquías. Yo envío mi mensajero delante de ti. Aquí se está validando el ministerio de Jesús, su anuncio y cumplimiento. Eso quiere decir que la Biblia es un todo. No es solo el Antiguo, sino el Nuevo Testamento también, sino toda completa. Profetas y apóstoles. La ley, los profetas y los apóstoles son lo que hacen la palabra de Dios. Si vamos a ser cristianos, debemos ser cristianos con toda la palabra. Y cada versículo de ella, cada versículo que sea, hay que tomarlo como que tiene principios para nuestra vida. Aún esos que uno diría, de aquí que se puede, de las genealogías, que alguien dijera, no, esas genealogías no nos sirven para nada. Sí que nos sirven y tienen todo algo que ver para nuestra vida creyente. Miren, por ejemplo, este texto. No pondrás bozal al buey que trilla. Mire lo que dice Pablo. De esta frase, Pablo se pega para decir, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. ¿Sí? Ahí tenemos. Pablo toma un texto del Antiguo Testamento que jamás nos hubiéramos imaginado que se podría citar en relación al trabajo pastoral. ¿Desde dónde? Pero mire cómo esa palabra de allá es tan viva que el apóstol la puede tomar y aplicarla al texto. Se valida que el ministerio pastoral es un trabajo y que quien recibe el beneficio de esta administración debe tener al ministro como digno de doble honor. Lo que más interesa es la interpretación que le da Pablo a la carta de Corintios. El texto se escribió como el cuidado de Dios tiene de los ministros del culto. El que ara y trilla lo debe hacer con esperanza de recibir el fruto. Entonces tenemos textos que de una
cosita tan pequeñita, salen unos textos interpretados grandototes y aplicados al tema de la iglesia, de los ministros y de otras cosas más. Entonces, como se nota en las citas que se tuvieron en cuenta, los escritos del Nuevo Testamento tomaron parte del mensaje de un capítulo del Antiguo y lo reinterpretaron. Pero esto no solo pasó ahora con los apóstoles, sino que el mismo Israel tomaba los textos más antiguos y los reinterpretaba, y ahí fueron saliendo. Por ejemplo, Crónicas. Crónicas es el resultado de la interpretación de el libro de Primero y Segundo de Reyes. Eso es lo que vamos a encontrar allí. Pero quiero llamarles la atención con algo que es bien interesante en el Nuevo Testamento. Es esto. Bueno, dice, los autores citaron y autorizaron sus escritos en el Antiguo Testamento. Por otro lado, hay que tener en cuenta que algunos escritores del Nuevo Testamento citaron textos de libros deuterocanónicos. Esto da lugar para pensar que los primeros cristianos, sobre todo los escritores, usaron la versión de los 70. Cuando hablamos de los deuterocanónicos, hablamos de los textos que están en la Biblia católica que nosotros no los aceptamos como palabra inspirada. Dice que son los libros que no están en la Biblia hebrea, pero que sí están en la versión griega de los 70. Ojo lo que les estoy diciendo. Los apóstoles citaron deuterocanónicos. Nosotros no aceptamos esos libros porque la Biblia hebrea no los tenía, pero el Nuevo Testamento, mucha parte de ellos los citó. Pero eso no es tan extraño como esto. Más delicado es el caso de que algunos citaron palabras de libros pseudoepígrafos. Esa palabra significa los libros que se les dio la autoría a un famoso de la antigüedad. Estos libros son los que podríamos llamar también los apócrifos, los libros oscuros. Miremos, por ejemplo, aquí. Judas. No sé si han leído la carta de Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Cuando usted lee este texto y se va al Antiguo Testamento a buscar a ver dónde fue que se dijo esto, nunca lo va a encontrar en la Biblia que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque es una cita de un apócrifo que llama Asunción de Moisés. Judas toma este libro y lo cita. Es decir, es una cita que casi en todo su contenido es de ese libro. Por aquí tenemos otra, mire. Una pregunta que nos queda de un caso como el anterior es, ¿hay libros inspirados que se quedaron por fuera del canon? Es decir, esos 66 libros que tenemos, ¿tenían otros más? Es una pregunta. No estamos afirmando nada, solo haciéndonos una pregunta para nuestra reflexión. Habría mucho que decir sin llegar a conclusiones sobre el asunto. Como estudiantes necesitamos preguntarnos sobre cosas como estas. Mire, por ejemplo, Judas 14. Es otro libro diferente. Mire que ya en el 9 había citado la Asunción de Moisés, pero aquí citó al libro de Enoc. Aquí, libro de Enoc. Séptimo de Adán. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Esto está en el libro de Enoc. ¿Sí? He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Esta cita de Judas está aquí en el libro de Enoc. Este ejemplo se multiplica a muchos casos en el libro de Apocalipsis, que toma muchas referencias del Apocalipsis de Esdras, donde se nota claramente que muchas figuras simbólicas fueron tomadas allí para presentar las realidades espirituales que se querían revelar. Mire, por ejemplo, aquí Apocalipsis de Esdras y Apocalipsis de Juan. Vamos a mirar. Entonces reinará aquel al que no se esperaba sobre aquellos que habitan sobre la tierra. Ahí estamos en el libro de Esdras. ¿Y qué dice
Apocalipsis, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furia. El sentido de los dos textos apunta a que sobre los moradores de la tierra vendrá a reinar alguien. ¿Sí? Aquí, el agua dulce se volverá amarga en Esdras, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Agén. Ojo, el libro, este es un Apocalipsis de Esdras, que dice que en los postreros tiempos el agua se pondrá amarga. Y Juan toma también y dice algo así. El agua dulce se volverá amarga. Por aquí, pues para vosotros está abierto el paraíso, plantado el árbol de la vida, preparado el mundo futuro, la alegría ordenada y establecida. La bendición se ha levantado, así como la bondad y la raíz de la sabiduría ha sido recogida para vosotros. ¿Qué dice Apocalipsis 22? En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Ropas, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mire cómo se hace referencia al árbol de la vida y de la bienaventuranza que están preparadas para los seres humanos. Aquí está árbol de la vida y por acá vuelve y aparece. Entonces, es interesante que Apocalipsis es un libro muy importante para los creyentes, pero mucha de su literatura está basada en el Apocalipsis de Esdras, que es un libro deuterocanónico, que lo tiene la Biblia Septuaginta o la versión griega de los 70. Aquí, con todo esto en mente, es de suma importancia que el estudiante se pregunte sobre la inspiración divina. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la inspiración divina de las Escrituras? ¿En qué consiste propiamente la inspiración divina? Son preguntas que debemos responder. ¿En qué modo se dio la revelación a los profetas, apóstoles y copistas? Bueno, ahí ya vamos terminando nuestro estudio. Hoy hemos ido un poco rápido y sin embargo no vamos tan rápido. Entonces terminamos con la inspiración divina. ¿Qué inquietudes se generan en relación al contenido? Entonces, vamos a tratar de participar. Queda un poquito de lectura para que ustedes la hagan, que sería esto, sobre las lecturas de ampliación, ¿sí? Que serían estas. Ustedes deben entrar, lectura 1, le dan clic, y esto los va a llevar a un documento que tenemos, le dan clic y los va a llevar a otro documento. Estas dos lecturas deben hacerlas a ustedes. Dice, trabajo escrito. Emitir las conclusiones a las que llega después de hacer las correspondientes lecturas propuestas en esta unidad 1 y 2. Cualquier inquietud, preguntar en el chat grupal que tendremos en WhatsApp. Especificaciones del documento. Debe tener un encabezado con nombre, fecha y título del documento. 2, una hoja. Este documento que ustedes van a escribir no son 10 páginas ni 20, sino que van a llegar a unas conclusiones y lo van a hacer en una sola hoja. Las márgenes del documento son de 1 centímetro por todo lado para que les rinda la hoja si necesitan ampliar un poco. Letra Arial, interlineado sencillo para el trabajito que van a hacer esta semana. Este trabajo empieza a correr a partir de que cerremos esta clase hoy y tendrán hasta el viernes de la otra semana para terminarlo. Usted lo puede mandar al final todo si quiere, pero yo le aconsejo que no se vaya a dejar coger la tarde con hacer su trabajito cada 8 días. Son estas dos lecturas. Le voy a dar clic a una para que ustedes miren.
¿Se abrió la inspiración de las escrituras o no se abrió para ustedes? ¿Qué están viendo No, ustedes? señor, no se ha abierto. No, yo no Ah, veo bueno. nada. Pastor. Ok. Entonces vamos a buscar por acá para que sí lo puedan ver. Ahí sí, ¿cierto? Este es el Ahora sí. documento que se abre en el navegador y es lo que ustedes van a leer. Deben leer con toda, o sea, deben con tiempito comenzar a hacer la lectura del texto. Ojo, estas lecturas que yo les estoy dando no es para que usted diga así es, no, es para que usted lea y analice el tema de la inspiración, porque ahora les dejé un problema bien grave con eso de Judas y Apocalipsis. Entonces vamos a tener que ir mirando el tema de la inspiración divina. ¿Cómo es que se da este tema? Muy bien. Podemos decir que hasta aquí llega la parte exposición mía y entramos entonces a dialogar un poco con ustedes, las dudas que tengan, inquietudes o lo que a ustedes se les generó a partir de esta lección que hemos tenido aquí. Así que si alguien va a participar, abre el micrófono y estaríamos para escucharlos y dialogar. Ojalá podamos generar un buen diálogo a partir de lo que hemos visto, pues esa sería la manera de enriquecernos. Hasta ahora se ha expuesto algo, puede ser que algunas partes por andar a la carrera no se entienden, pero lo que no haya entendido, pregunte que lo vamos aclarando. Casi que en este diálogo que vamos a tener en este momento es que se da el crecimiento en el conocimiento de esta lección. Así que entremos en diálogo. Tenemos una pregunta y es, ¿cuáles son las inquietudes que nos quedan, las dudas, lo que nos comienza como a mover el piso en cuanto a esto? Bien pueda. Bueno, hay una de dos, o no entendieron nada, o entendieron también que no quedó ni una pregunta por resolver. ¿Cuál fue? Sonido. Lo escuchamos, Eduardo. Díganos. No tengo sonido. Sonido. Sí, nosotros lo escuchamos. Tranquilo, hermano, que aunque usted no se escuche, aquí sí lo escuchamos al otro lado perfectamente. Sí. Háblenos. No, pastor, el Señor Jesús les bendiga a todos. Amén, hermano Eduardo. Llegué un poco a todos los hermanos, qué bendición esta tremenda clase. Llegué un poquito tarde, mi pastor estaba en un redil, pero usted quería preguntarle sobre la lectura 1 y 2. Usted le dio clic, no me apareció. ¿Qué debo de hacer, mi pastor? ¿Me vuelve a repetir la pregunta? Usted envía 2 lecturas para que estudiemos, la 1 y la 2. Sí. Usted dijo que le había dado clic a una, pero no me apareció. ¿Qué voy a hacer, mi pastor? Yo ahorita, bueno, de una vez, voy a... yo ya les compartí, vamos al WhatsApp, a esa pregunta que nos está haciendo. Ahí estamos en este es nuestro grupo de WhatsApp, ¿cierto? Sí. Bueno, sí. Aquí yo les envié, mire, este que les envié aquí, Diplomado de Investigación Bíblica, Introducción a la Biblia. Vamos a entrar entonces a hablar un poquito, según Eduardo nos lleva más por cómo vamos a hacer el curso que por el contenido de la lección. Está bien. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica del grupo? ¿Cómo nos vamos a entender nosotros y lo que ustedes van a hacer? Entonces, esto tiene una riqueza impresionante y recuerde que tenemos todo el mes.
El grupo, Vale. este chat de WhatsApp está abierto para que preguntemos, para que participemos. Si hoy no alcanzamos, la idea es que estemos creciendo. Pero ojo, preguntas sobre el tema de la Biblia judeocristiana. Eduardo, si quieres tú también puedes ir allí al chat y todos pueden ir al chat para que prueben, abran sus celulares, miren allí y le damos clic a este link que les envié. Es de los últimos que he enviado, miren. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos clic. Perfecto. ¿Qué nos va a aparecer? Nos va a ¿Envías aparecer mensaje? esto. Espere, yo comparto la otra pantalla que me da porque a ustedes no les va a aparecer de uno. Ahí la tienen, ¿cierto? ¿Qué dice en la Señor. pantalla? Me salí. Eduardo, ¿qué dice en la pantalla que estoy compartiendo? O Edwin, ¿qué dice? Diplomado de Investigación Bíblica, Introducción Ok, a la eso es lo que Biblia. quería saber. Listo. Semana 1, la Biblia judeocristiana. Eso. Le vamos a dar clic aquí. Esto es lo que usted... Vea, esta es semana 1. Luego aquí va a aparecer semana 2. Luego semana 3 y semana 4. Este es el material de la semana 1. Bueno, aquí hay otros materiales que van a corresponder a todo el curso. Aquí está, bibliografía del curso, lecturas recomendadas, que fueron por las que Eduardo me está preguntando. Aquí están las lecturas recomendadas. La uno es la inspiración de la escritura y la otra es repensar la inspiración bíblica. Esas dos, entonces las vamos a encontrar en lecturas recomendadas. Así van a aparecer en todos los cursos, lo mismo para que ustedes no se vayan a perder en nada. Ahora, módulo de mensajero fiel, el que hemos tenido en cuenta hoy, si le damos por ejemplo aquí, nos aparecen las diapositivas, a ver, perdón. Nos aparecen las diapositivas que vimos hoy. Las he puesto en dos formatos, en PDF y en PowerPoint para que las vean. Y aquí está el documento también, que es del módulo este. Este es el documento que he construido y que cada maestro de estas clases construirá y les entregará a usted. Esto es directamente de nuestra autoría y está pues para que ustedes lo disfruten y también lo aprendan, pues lo estudien. Aquí están notas finales del curso. Aquí todavía no hay nada, pero cuando ya terminemos de ver el curso Introducción a la Biblia, van a aparecer todas las notas suyas, de los trabajos que usted hizo, de lo que envió y todo. ¿Listo? Y les voy a mostrar esta bueno, video Zoom de la semana 1. Aquí le damos, no hay nada. ¿Por qué? Pues no hay nada porque el video de la semana 1 de Zoom, pues es el que vamos a ver hoy. Este ya para mañana, siendo la voluntad de Dios, ya está subido. Ya va a aparecer un link aquí que le va a mostrar el video en YouTube y usted lo va a poder ver. Bien. Y aquí, videos recomendados. Aquí hay 2 videos recomendados. Video Hermenéutica Bíblica, parte 1, autor Xavier Picasa. Aquí hay un link y también hay otro, parte 1 y 2. Estos videitos son un poco largos. Cuando usted quiera, puede darse ver, ojalá tenga un buen Wi-Fi, no lo vaya a dar desde su celular porque le acaba los datos en un momentico el YouTube. Entonces, que esté conectado a Wi-Fi para que vea estos videos. Son muy importantes. Él es un sacerdote jesuita, pero es un experto hablando de ese tema. Entonces, por favor,
si pueden. Esto es para que, no, esto no es para verlo estas semanas. Tienen todo el mes para ver esos videos. Bien. Y si ustedes no los quieren ver, pues no los ven. Simplemente es un regalo que les hago porque me parece muy interesante que miren ustedes esos dos videitos y tomen nota de lo que este señor va diciendo. Y aquí está la bibliografía del curso, que es un poco extensa y que es un regalo también que les hago. Entonces, tendríamos para leer la Biblia, intertestamento, lo que pasó entre un testamento y otro, el hombre en el lenguaje bíblico, un cristiano lee el Corán, para comparar Corán y Biblia, cómo se ve este asunto, la inspiración y el canon de las escrituras, Biblia y realeza, palabras de la Biblia, algunas palabras importantes, arqueología, Biblia, historia y varios autores, y Biblia griega, la Septuaginta, que también sería muy bueno que ustedes observaran esto. Estos textos son largos, cada uno tiene 60, 70 páginas. ¿Para qué están allí? Pues para que usted pueda investigar, para que usted pueda leer, para que usted se pueda ir introduciendo en los temas y vaya teniendo pues un bagaje en todo este asunto de la palabra de Dios. Eduardito, no sé si pudiste entrar y los demás estudiantes si pudieron entrar, Perfecto, pero ahí está la perfecto, dinámica de lo que perfecto. estamos diciendo. Vamos a estudiar siempre así. Yo tenía antes una plataforma, Moodle, desde allí mirábamos todo, pero muchos de los estudiantes realmente no eran capaces de manejar la plataforma, entonces vamos a manejar algo más sencillo. Ya es cuestión simplemente de que apliquen y le hagamos para adelante. Muy bien. Mi pastor, dentro de los libros de deuterocanónicos y epífragos, creo que se pronuncia así. Bueno, Pseudoepígrafos. exactamente, gracias. De esos famosos de la antigüedad o los libros oscuros, la pregunta se la hago a usted. Podemos resaltar, porque no los he estudiado, debo de decir la verdad. Hable un Algo que poquito más se duro, pueda, Eduardo. de estos libros, de los que les estoy preguntando, que estoy Sí. preguntando a mi pastor, dentro del canon bíblico hebreo que nosotros manejamos, ¿cierto? No están ellos, pero No, usted no que los ha está. estudiado, usted que los ha estudiado y que no están en el canon bíblico hebreo que manejamos nosotros, ¿se resalta algo acerca de doctrinas fundamentales dentro de ellos? Es muy posible que sí, porque ellos lo que hicieron fue, muchos de estos textos fueron casi que tener en cuenta los textos que ya habían y escribir unos libros. Lo que pasa es que Israel no los reconoció. Para uno curarse en salud es mejor estudiarlos simplemente como literatura, pero no reconocerlos como inspirados, simplemente leerlos. Pero yo creo que un estudiante de la Biblia le viene bien. Otra cosa que uno debe evitar es llegar a citar un texto de estos en la predicación, porque nuestra iglesia pues no los reconoce. Entonces, por siglos no se han reconocido y pues no vamos a venir nosotros ahora a decir que ya nosotros los queremos reconocer. Entonces, pero sí nos viene bien mirarlos, observarlos y hacer ciertas comparaciones como las que ya hemos hecho. Perfecto, perfecto. Sí. Mano Darío. Sí, señor. Bueno, ahorita observando yo el último apunte que hace usted, la última acotación respecto a los libros tanto deuterocanónicos como apócrifos, observamos que si bien la Biblia no pierde la inspiración divina y con ello la autoridad y la inerrancia, sí se ve un trabajo de investigación en los escritores. Es decir, ellos reciben la inspiración, pero a su vez hacen un trabajo de investigación para ir a otros libros, a leer también historia y con ello fundamentar su planteamiento bíblico. Lo digo en el sentido de que hoy en día se viene dando un pensamiento crítico entre los entre los estudiosos, que no hay necesidad de ir a los comentarios bíblicos o a otros libros que no sea la Biblia, sino que todo lo que digamos sea exactamente lo que está en la Biblia. Pero me parece a mí que si los escritores se apoyaron en esos libros, ¿por qué nosotros no podemos de alguna manera
alimentar nuestro conocimiento con la demás bibliografía que tenemos a disposición. ¿Está usted teniendo en cuenta la referencia que hicimos sobre Judas? Sí, sí, Apocalipsis de señor. Judas. Apocalipsis, ¿no? Claro. Sí, Sí. señor. Es que ese nos pone una situación bien compleja, ¿no? Nos pone una situación bien compleja, pero mirándolo desde la parte generativa nos ayuda a lo que Edwin está diciendo. Hermano, lo que pasa es que tengamos en cuenta algo cuando usamos los comentarios a la Biblia. Y es que no cometamos el error de ir primero al comentario para luego ir a la Biblia, porque hay gente que hace eso, casi que cuando va a estudiar un mensaje, entonces va y dice, ve, ¿qué dice Strong? Ve, ¿qué dice Matthew Henry? Ve, ¿qué dice Dowan? Bueno, ¿qué dice fulano? McDowell, ¿quién dicen ellos? Jerónimo. Eso, Jerónimo, ¿qué dicen ellos? Un estudiante, y eso lo vamos a ver en este diplomado, obviamente en clase de Palabra de Dios, Biblia y Palabra de Dios, predicación, que es uno de los textos que tenemos, que es como homilética. Ahí vamos a aprender mucho sobre eso, sobre la importancia de nosotros, desde la parte personal, hacer las estructuras de los textos, aprender a hacerlas, aprender a ver el texto y a conocer los puntos. Y luego que uno ha hecho toda su estructura, uno puede ir a mirar los comentarios, pero con mucho análisis, porque uno a veces encuentra gente predicando de comentarios, cosas que están totalmente erradas a la luz de la doctrina que nosotros tenemos. Puede ser que para ellos no, pero para nosotros sí, por el asunto de que nosotros tenemos una fe y una doctrina. Entonces, tenemos que acomodarlo de acuerdo a lo que nosotros profesamos y creemos. Entonces, el estudio es muy importante y leerlo, ya lo leíamos, leerlo todo y retenerlo bueno. Así inició este curso con ese texto. Y claro, el que diga que no, que solo la Biblia y ya, creo que puede dejar de usar unas herramientas que le pueden ayudar y le pueden ampliar asuntos sobre el texto, que puede ser más, se puede disfrutar mejor. E incluso una persona que se quede solo en la Biblia, si no la sabe usar, también puede estar diciendo cosas torcidas, porque no mira unos focos que ya algunos le han botado mucha corriente a eso. Entonces sí creo que es importante respetar también los estudios que se hacen alrededor de la palabra. No, y la gran mayoría de esos, perdón, la gran mayoría de esos comentarios, mi pastor y mis hermanos, es que más que todos son casi el 90% son trinitarios, por no decir lo que son todos. ¿De los qué? ¿De los qué? Los comentarios, la gran mayoría de los comentarios se basa más que todo en la Trinidad, sobre todo el que más usado, que es el de Matthew Henry. Es un comentario totalmente trinitario. Ah, no, y Matthew Henry parece eso, para algunos ya parece la Biblia. Entonces, perfecto. Y que cuando usted va y mira realmente el contenido de Matthew Henry, no es que sea pues la gran Lo cosa. último. No, pero hay cantidad de gente usándolo y eso mantiene pues ahí al lado, sin despreciarlo tampoco, ¿no? Pero puede haber mejores comentarios. De hecho, aquí en este curso yo les voy a regalar algunos libros que sé que les van a ser muy útiles. Esos que les regalo ahora en este curso, mejor dicho, o les comparto, son muy importantes para que ustedes se los mastiquen, se los lean y sí que van a crecer. Ojo, siempre lectura crítica. Uno nunca lee creyendo todo, o sea, diciéndole amén a todo. Es lectura crítica, pero informándose. Hermanos, Dios les bendiga. ¿Con quién hablamos? Mariana Henao, hermanos. Hermana Marian, ¿cómo está? Desde Andes, ¿cierto? Sí, amén, gracias a Dios. Bueno, no, yo quería dar un pequeño aporte y es que me parece muy detallista, muy esencial. Usted hablaba de que Dios es el autor de la palabra del Señor, ¿cierto? Sí, amén. Así que Él es el que escoge el medio por el cual
llega a su conocimiento, que es escrito. Porque si hoy tenemos la Biblia, que pasaron tantas traducciones, pasó todo lo que haya tenido que pasar para que se conservara y se compilara como hoy la conocemos, fue porque Dios así lo permitió y porque Él eligió. En ese sentido, me parece muy importante resaltar el medio que Él utiliza para que conozcamos más de Él, es decir, el medio escrito. De ahí que cobra mucha importancia lo que decía el hermano Edwin del tema de la investigación. Y la palabra de Dios lo dice, nos invita todo el tiempo a que escudriñemos la palabra. Entonces, pienso yo que hay una intención de Dios desde el principio en que bajo este medio que Él nos dejó, que es la Biblia, pensemos y repensemos las cosas, porque imagino yo que es la forma en la que una de las características que tiene el medio escrito es que permanece en el tiempo, ¿cierto? Entonces, al permanecer en el tiempo, nos da, valga la redundancia, tiempo a los seres humanos para que reflexionemos a través de los años de muchas cosas. Por eso es que hoy todavía la palabra del Señor sigue siendo vigente, porque seguimos y seguimos sacando cosas de algo que quedó aquí, que seguramente hasta el fin de los tiempos seguiremos sacando muchas cosas. Entonces, de resaltar, pienso yo, el medio que Dios escogió para darnos a entender parte del conocimiento de Él. Uy, hermana Marian, gracias, muchas gracias por lo que ha dicho, me parece bastante interesante y añadiría que aparte de esos beneficios que nos da la escritura, también nos dice algo, que quien escribe ha entendido, porque una cosa es uno decirlo, otra cosa es escribirlo. El que usted dice algo y dice, ahorita escríbalo, y yo cómo escribo esto. Entonces, escribir habla de procesar en la mente, de reflexionar. Y sí, como decía Edwin, claro, si ellos hicieron tanto, investigaron, compusieron, quitaron, volvieron a poner, ¿quiénes somos nosotros hoy para decir que no, que ya no vamos a estudiar y que vamos a depender simplemente de lo que nos venga a la cabeza y ya? El estudio es muy importante de la palabra de Dios. Es demasiadamente importante y hay que valorar eso y ahondar en esa parte. Oiga, qué buenos comentarios. ¿Quién más está por allí? Que hablen las mujeres que están hablando muy bueno, Dios mío. Mi pastor, excelente comentario de la hermana. Y yo quisiera hacerle una pregunta, mientras los demás compañeros hacen las otras preguntas, los más hermanos. Cuando el profeta Jeremías habla de cosas ocultas, ya está todo dicho. Yo sé que lo dijo en su tiempo, pero aún podríamos hablar de cosas ocultas o no, o cosas no reveladas. Mi hermano Darío. Claro, Eduardito, hay muchas cosas que no se han revelado, pero lo que tiene que ver con el propósito eterno de Dios y los seres humanos, afirmamos de que ya está revelado, ya se ha revelado. Lo que pasa es que una cosa es la revelación y otra cosa es la iluminación. Y ustedes van a leer un poco sobre la inspiración divina en la escritura. Es muy importante eso y yo creo que en una lección siguiente estaremos hablando de esa parte, de la inspiración, la revelación, lo profundizaremos más. La revelación ya fue dada de la palabra, es toda la que tenemos. Perfecto. Pero esa palabra revelada muchas veces está oculta al ojo, al entendimiento, a la voluntad. El salmista dijo, tan necio era yo que no entendía. Aunque ya está revelado, no lo entendemos. Entonces necesita iluminación. Por eso, ojo con esta dinámica tan interesante. A los creyentes, a los escritores se les reveló. El Espíritu Santo les reveló a ellos, dice Pedro, ¿no? Que fue el que les reveló. A nosotros nos debe iluminar. Es decir, la palabra nunca está desligada de la obra del Espíritu Santo. A los escritores les revela lo que han de escribir, pero a nosotros nos ilumina lo que hemos de entender. Porque conocer que el texto tiene
un sentido de parte de Dios, tiene un propósito. No podemos llegar a esa hermenéutica moderna que dice que el libro es lo que uno le quiera poner encima y lo que quiera entender de él. No. Desde la hermenéutica bíblica, el libro, la Biblia, tiene un sentido, tiene un propósito y es deber del lector rogar a Dios que le ilumine el sentido de esos textos. De iluminación y revelación, inspiración. Eso, que le dé iluminación, ¿cierto? La iluminación es que le ponga, que le abra el entendimiento para conocer lo que ya está revelado. Así que nosotros no podemos, o sea, uno lo dice, pero hay que saberlo entender. Cuando uno dice, vea, Dios me reveló tal cosa, realmente no le reveló, realmente le iluminó algo, pero no le revela porque la revelación ya fue dada en la Escritura. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién nos quiere dar otro aporte? ¿Quiénes están por aquí? A ver. Como que se fueron, ¿o qué? Darwin. ¿Qué pasó con Darwin? Héctor. A ver, ilumínenos. Bueno, entonces vamos cerrando. ¿Qué les pareció entonces la clase? ¿Qué creen que debemos mejorar para la próxima? Ustedes estuvieron del lado de allá escuchándome como una hora, se durmieron, fue dinámico, podríamos mejorar algo. Díganme y podemos ir mejorando el asunto. Un cafecito virtual. Ah, ya, eso está bueno. Bueno, pues yo tenía aquí a un lado, sino que usted tiene que poner el de ustedes, vea. Claro, usted nos dijo que no, nos dijo que eso faltaba para la clase, yo lo veía tomando usted. No, hermano Darío, francamente es muy buena, no sé si es su tono de voz o su manera de hablar, pero se hace muy entretenido y muy afable escucharlo. De verdad que yo disfruté bastante y tomé mucho apunte, así que le agradezco mucho. Todo lo que nos quieran compartir por el WhatsApp, apuntes que tomen, notas, reflexiones a las que lleguen, enriquezcamos el grupo. El crecimiento se construye en colaboración con otros. Así que no se quede con sus apuntes, luego nos comparten, nos dicen, vea, yo entendí esto, me pareció interesante esto. Y va viendo que entre todos van saliendo muchas luces que nos ayudan a salir de aquí muy duchos. Ustedes no van a salir duchos por todo lo que yo diga, sino por lo que ustedes mismos provoquen y vamos provocando entre todos. Vale, vale. Muy bien, a todos los estudiantes que luego mirarán este video, les saludamos también en el nombre de Jesús y deseamos que Dios les ayude en todo. Entonces oremos, hermanos, y bueno, por aquí alguien escribió, Andreita siempre nos escribe. Dios le bendiga, no entendí lo de la tarea. Se me estaba descargando el computador. Ok. Menos mal que fue lo de la tarea, ¿no? Lo que no entendió. Andreita, mire, vamos a ir a la tarea, vamos a compartir un momentico la pantalla. La tarea está aquí. ¿Qué es la tarea? Es un trabajo escrito. Les dejo estas dos lecturas. Lectura 1, lectura 2. Esas lecturas, si ustedes le dan clic allá en el drive que ya les mandé al WhatsApp, ahí mismo les abre la lectura. Si no quieren darle allí, simplemente entran a lecturas recomendadas del curso y van y ahí están también. Hay varias maneras de ver. Y el trabajo consiste en esto, dice, emitir las conclusiones a las que llegue después de hacer las correspondientes lecturas propuestas en esta unidad. Es decir, que usted diga algo sobre lo que leyó y diga, así usted diga, ve, a mí me pareció que este señor fue atrevido cuando dijo que esto, aquello y lo otro, yo no creo que sea así, a mí me parece que las cosas son por este lado, o yo creo es así, a mí lo que me enseñó mi pastor fue así. Es lo que usted quiera reaccionar frente a esos textos. O que diga, me parece muy interesante, no había entendido esta parte, o dejar inquietudes que cuando yo las lea pueda mirar a ver qué puedo responder a cada uno de ustedes. Ese documento, ¿dónde lo vamos a subir? Ese documento lo vamos a subir a la carpeta de tareas que vamos a tener ahí mismo en el Drive.
Ahí ustedes van a subir ese documento. Yo luego les enseño cómo se sube. En caso tal de que se le complique para subirlo, lo podemos compartir al correo ibmensajerofiel@gmail.com. Ahí también lo podemos enviar. IB. Sí, sería algo así. Espérense, lo escribo por acá. Espérate. A ver, si por acá nos da para texto. Ay, aquí no es. A ver. Bueno, espere, por acá les... Ya lo va a llevar, hermana Adriana. ¿Le dieron el chocolatico? Ve. Sí. Está dejando la tarea. No, este no me sirve para escribir, muy maluco. A ver si con este. Este sí. Dice. Arroba. Aunque me gustaría más que fuera en el Drive. Yo luego les explico cómo. Pero si no se puede, me la envían acá, porque me gustaría igual que si alguien quiere leer las tareas de otros, también las pueda leer y de esa manera crecer. Que eso se vuelva un semillero, pues. ibmensajerofiel@gmail.com. Ahí se pueden enviar las tareas. ¿Algo complicado que les haya parecido acá de la dinámica que estamos usando? ¿Les parece que está fácil y bien para seguir estudiando? Yo pienso que la plataforma está muy amigable. Oh, Igual, si alguno tiene alguna duda, pienso que puede preguntar sin ningún temor y creo que entre todo la podemos resolver también. listo, hermana, listo. Muy bien, gracias. Muy amables. Bueno, entonces oremos. Eduardito, guíenos en oración y nos vamos a dormir, mijo. Y luego no nos reciben en la casa. Eduardo, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha, hermano Darío? Sí, sí, ahí le escucho. Oremos, Padre Celestial. En esta noche te queremos dar muchas gracias, mi Señor, por tu amor, por tu bondad. Yo te pido una vez más, mi Señor Jesús, que bendigas a mi hermano Darío y a todos mis hermanos que estamos conectados en esta noche, que nos ayudes. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por tanta bondad y tanta misericordia, Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la paz de Cristo para todos. Gloria a Dios. Amén. Estén muy Dios bien. bendiga. Les bendiga. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Dios les bendiga. Estén bien. Hasta luego.